Buenas tardes para todos, entonces. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con la información que está sobre la mesa y es la Fiscalía que va a investigar de oficio los hechos ocurridos en el Clásico. Nos está acompañando además para poder profundizar un poco Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública. Repasemos primero el tape con la información. Lo puedo catalogar como peligroso. Desde el punto de vista de un parcial o desde el punto de vista de un espectador me parece lamentable. Me pareció lamentable que apareciera un inflable y banderas cuando los parciales de Peñarol habían sido, en 2 oportunidades habían sido revisados por la autoridad policial, tanto antes de arribar a los ómnibus, antes de subir a los ómnibus de donde habían salido y también antes de ingresar al Parque Central. En 2 oportunidades, y que en las 2 oportunidades no se haya encontrado el inflable y las banderas, deja mucho que desear, ¿no? El Ministerio del Interior puso 680 policías y entendieron que fue un operativo exitoso. Yo tengo otro punto de vista. La Fiscalía y el Área de Violencia del Deporte de la Jefatura de Policía de Montevideo analizarán las cámaras de videovigilancia para intentar identificar a quienes provocaron destrozos, manipularon las banderas prohibidas y lanzaron proyectiles durante el encuentro. Romano señaló que llevará tiempo encontrar a los responsables. Estas investigaciones son de largo aliento, no son de un día para el otro. Y la investigación que tuvimos en el partido Peñarol Colón se logró a 20 personas identificar y traer a las 20 personas a Fiscalía. Y se lograron varias imputaciones. O sea que, por lo tanto, creo que hay que tener un poco de paciencia y ver hasta dónde podemos llegar con esta investigación. Yo no sé qué se está esperando como para que los partidos dejen de jugarse tanto en el Gran Parque Central, campeón del siglo, o campeón del siglo Gran Parque Central, para que nadie se ofenda, y se lleven los partidos estos al Estadio Centenario. Y si deciden las instituciones seguir jugando con hinchada rival, van a tener que hacerlo en sus propios campos, van a tener que hacerlo sin hinchada rival. A juicio mío, por lo menos. Bien, por supuesto que vamos a hablar de los hechos en sí mismos, de qué es lo que pasó, lo que pudo prevenirse, lo que no. ¿Algo para comentar sobre la participación mediática del fiscal Romano? ¿A nadie le llama nada la atención? Sí, yo creo que hubo ahí en el comentario del fiscal quizás una opinión o un punto de vista que no corresponde sobre lo que podría llegar a pasar en el futuro. En todo caso... O como le gustaría que fuera el fútbol, ¿no? Claro, si hay elementos que indican que no se puede jugar con público visitante, bueno, me parece que está bien, que se sepa, que se diga por qué, si hay trabajos de inteligencia que así lo meriten, me parece que está bien. Lo demás, me parece que queda una opinión personal, ¿no? ¿Abogados? Un poquito de vedetismo, creo que está bien, o sea, a él le ha tocado este tema y está bien que opine en cuanto a lo que pasó. Pero en cuanto a lo que debería ser, me parece una opinión que está absolutamente de más. Bien, pregunto sobre todo también por su análisis, a ver, cualquiera, lo que dice en el arranque, ¿no? ¿Cómo pasa el inflable? Cuando hubo inspección previa por 2. Bueno, ¿qué se sabe a la fecha sobre ese tema puntual? ¿Cómo pasó ese inflable? Bueno, lo que se señala desde el día de ayer es que en realidad no se trató de un inflable, sino de pedazos de tela para armar un inflable que, como se puede ver en la imagen, y en el caso de quienes estuvimos allí presentes en el Parque Central pudimos apreciar, no tenía la forma de un inflable, sino lo que se hizo fue poner globos adentro para darle ese formato. Y se entró con pedacitos de tela que luego se fueron armando. Les recuerdo el fiscal se va a enterar seguramente cuando empiece a investigar. Lo que pasa es que entramos en la misma discusión que es eterna, ¿no? Pero igualmente los pedazos de tela resultarían inocuos en una inspección. Sí, bueno, puede formar parte de una bandera, no lo sé. Igual pedazos de tela blanco en la hinchada de Peñarol, ¿para qué tenés tela blanca? O sea, si es la hinchada de Peñarol, negra o amarilla. Y después del cuarto que encontraste con pedazos de tela, no sospechás. O sea, y las bengalas, algo raro. están las bengalas también, no solo la... El tema no es la tela, lo que fuera. Sí, de a pedazos o no. O no, el tema es que ingresen, determinado tipo de banderas con alusión a determinados delitos, el tema es que ingresen bengalas. Entonces estamos en la discusión continua de si es potestad del Ministerio del Interior o es potestad de las autoridades, en este caso del Parque Central. Entonces, unos se echan la culpa a los otros, pero en definitiva en todos los espectáculos pasa lo mismo. Y yo creo que por ahí se resume la opinión extrajudicial del fiscal Fernando Romano en cuanto a que, si él bien no lo va a decir públicamente, en definitiva
clásico tras clásico, es un cruce de culpas y de responsabilidades, pero que termina siempre en el mismo resultado. Es que la seguridad de los equipos no puede hacer nada en realidad. O sea, más allá de intentar que la gente baje un poco la intensidad de lo que hace, no puede ir a sacarle nada a nadie, no puede. No, la seguridad de los equipos no. No puede. El artículo 96 o 97 de la LUC dispuso, entre otros, hay una ley más vieja ya por el 2016, el derecho a que te expulsen del espectáculo deportivo en caso de que vos... Está el 96, 97 y 98 de la LUC. Uno es el derecho de admisión, el otro es el derecho de expulsión, el otro es el registro de personas y demás, pero el derecho de expulsión habilita a las autoridades que realizan el espectáculo deportivo a expulsar a los que participan del espectáculo en caso de que agredan verbalmente o físicamente a las autoridades y demás. ¿Qué es lo que sucede? A nadie se le va a ocurrir meterse en la mitad de la barra, entrar a la mitad de una hinchada y decirle, ustedes 10 se tienen que ir. Pero la ley lo habilita. El tema es lo que tenemos, la letra muerta. De hecho, en la previa, Pablo, también se revisa la entrada de cualquier estadio, cancha de fútbol, y, por ejemplo, se retiran cosas que no están permitidas. Yo vi retirar el otro día botellas de agua, una botella de 600 de agua. Se permite entrar con termo. O sea, claro, pues ¿sabes lo que pasa, Pepe? Que vos tenés, en el 2006 salió la ley 17.961 que creaba la comisión para estudiar la violencia en el fútbol y demás, y redactar recomendaciones al Ministerio del Interior y a las asociaciones, y a la Asociación de Fútbol y a los clubes, y bueno, etcétera, etcétera. No pasa nada. Esa es la realidad, no pasa nada. Después se creó la ley esta que es en el 2017, que se reserva el derecho de admisión y el derecho de expulsión. No pasa absolutamente nada. Bueno, se va sumando gente en la lista negra, en teoría. ¿no? Lo único que hay es eso, un crecimiento de gente en la lista negra, que hay un cierto contralor, pero después los resultados terminan siendo similares. A ver. Yo me acuerdo en el año 2008, por eso que es una contradicción lo del fiscal respecto del Estadio Centenario. Ya habían controles, veníamos del tema de lo de Acuña, o sea, veníamos con temas bastante delicados en ese momento, habían controles en las hinchadas y entraron tremenda gallina inflable en la tribuna Amsterdam, o sea, adentro del Estadio Centenario. Por eso es una contradicción. Yo creo que no va tanto en el estadio. Cuando vos tenés gente que está dispuesta a sabotearte el espectáculo, por eso que sí me parece correcto que el Ministerio diga que fue exitoso, porque dentro de lo que pasó, el hecho de que no haya habido cosas ¿cómo se mide? Eso iba a preguntar. Y bueno, a veces se mide. ¿Y sabés cómo se mide? Que lo que fuimos, por lo que evitaste. Claro, porque el operativo no está hecho para el señor que está sentado en su casa mirando el partido por televisión. El operativo está hecho para los que fuimos. Sí. Y los que fuimos, entramos, estuvimos y no fuimos sin ningún tipo de inconveniente. Más allá de 25 imbéciles que siempre, en todas partes, van a hacer lo mismo. Y hay que identificarlos y no pueden Ahora entrar se reproducen, porque estadio. Si van pasando la lista negra aparecen nuevos, ¿no? Los bueno, lo importante en todo caso es que no aumente, ¿no? Que no aumente la cantidad de gente que va a un espectáculo a armar lío. Hermano, encerrámelo los días de partidos. Si los tenés identificados en el fútbol, se conoce todo el mundo. Todo el mundo se conoce. Lo que pasa es que, claro, los dirigentes de fútbol están imposibilitados de denunciar a sus propios seguidores porque termina el partido de fútbol y ese tipo queda en soledad en la sede al lado de todos los hinchas y los socios esos violentos que van todos los días. Yo lo viví en el fútbol, o sea, puedo dar fe de ese tipo de cosas. Entonces me parece crearon que un monstruo y ahora están presos. Crearon los dirigentes de fútbol, crearon un monstruo que no pueden controlar hoy por hoy. Yo me acuerdo cómo empezó todo esto, y todo esto empezó en que la necesidad de tener una especie de fuerzas... La barra brava. Barras bravas que te ayudaban a salir de los estadios en el extranjero cuando ibas a jugar las copas internacionales. Entonces, mirá vos, vamos a darle a los muchachos un apoyo. Mirá en qué terminó. Con el paso del tiempo ya el apoyo fue para otro tipo de cosas y la connivencia fue para otro tipo de cosas. Y hoy no lo pueden controlar. Y algunos han llegado al poder en los clubes amparados y protegidos por estos barras. Es claro. Y todos los conocemos. Parrado, ¿cómo estás? Bien, por suerte ustedes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo se mide si es exitoso o no un operativo en el fútbol? Ahí básicamente es lo que dispone la orden de operaciones de la policía, que yo siempre digo que es donde definió que va a actuar. Si en ese marco logró minimizar y corregir lo que se propuso, es saludable. ¿Pero qué se propone? Porque
Lo que pasó es, obvio, no hubo sangre, pero hubo inflable, gallina, cánticos, de todo un poco. Después se tiene que reunir y analizar los errores, las debilidades y fortalezas para prever para un siguiente hecho. Para nosotros creo que tiene que haber un poquito más. Yo tengo una frase que últimamente hemos usado varias veces en estos temas, es a veces se pierde el hilo y vivís arriba el nudo. Es como que vas atando y vas corrigiendo. Y de esto no debemos olvidarnos, que eran los locos lindos al principio, la hinchada. Luego fue mutando hasta que terminamos en algo que ya puedes estar hablando de patotas, pandillas, gente que está vinculada a otras cosas que también un fin de semana están ahí. Lo cual te obliga a tener un proceso de análisis mucho más intenso que el que creo que tenemos hoy. Yo nunca estuve de acuerdo con que el Ministerio del Interior no estuviera en partidos de esta magnitud dentro de la estructura del estadio. Recuerden que eso fue una gran movida, se debatió y se discutió. Por otro lado, hay cosas que se supone que es la policía la que sabe que tiene que revisar. Yo escuchaba a Rubio plantear el tema de que se engrasaron determinados dispositivos en la tribuna, los tejidos. Bueno, hay alguien en forma previa tiene que verificar esas pequeñas cosas que hacen al fondo, que de alguna manera te obliga a... Hay un videíto que está circulando en Twitter donde ves a una persona arriba del muro con esa gallina inflada con globos y debajo ves policías, o sea, algunos policías sabían. El discurso de las autoridades en general, tanto de la AUF, policía, algunos más dicen, bueno, esto no me toca, la norma dice esto, no, esto lo hace la organización, cada uno va poniendo en su lugarcito y yo creo que estos temas sí o sí merecen una mirada mucho más armónica en la resolución que creo que de alguna manera nos está faltando. Por otro lado, para venir buscaba algunos materiales, encontré material de 2011, de 2013, uno que le presentamos incluso a la Asociación Uruguaya de Fútbol el 19 de julio de 2016, proponiendo algunas cosas, tratando de ser proactivo. Entre otras cosas decíamos que este tema tiene que tener una mirada mixta. Ustedes vieron que entró la Republicana cuando hubo una pedrea, en este caso de la hinchada nacional, hacia la hinchada de Peñarol, y había un pulmón, y ahí hubo de la Republicana. Volaban las piedras, a lo sumo las esquivaban, pasaron lejos. No estuvo bien eso, pero ahí también subió un hincha nacional a un muro, y acá se da ese efecto de... Yo me transformo en una suerte de superhéroe, líder, persona que después en esa estructura crece un poquito. A veces la difusión ayuda, pero bueno, es normal que tengamos que mostrar lo que pasó. Y eso no está bueno y hay que trabajarlo. Pero vos tenés en los ómnibus. Yo en un programa radial decía que hay que ser más intensos. Si vos tenés 50 ómnibus que lo estás trasladando para el estadio, con un dispositivo férreo, fuerte, y tenés desórdenes, daños en alguno de ellos, yo lo lamento en el alma, Paro el ómnibus, lo alejo de esa caravana que va, tú no entras al estadio. Le doy cuenta a la Fiscalía y otra cosa mariposa. Te dejo con un registro de lista negra y yo creo que no está mal. Yo le agregaría talleres para manejar la agresividad excedente, te crearía, incluso te digo más, ya no solo que vayas a la seccional a estar un ratito a la hora del partido, yo armaría hasta una unidad de contraventores para que entiendas lo que es un lugar donde pasan un candadito por detrás, tenés que entrar y entraste a una sala que es lo más parecido a una celda, para que cumplas ese castigo que tiene que incrementarse, si no de lo contrario es un mancha. Parece que estamos jugando a la nada y esto sigue pasando y sigue pasando. Pasó en ómnibus, yo vi uno, yo soy de Nacional, pero vi uno de Nacional que pasó con gente con la mitad del cuerpo para afuera que iban rumbo al Parque Central. Bueno, ese Bondi que tendría que haber parado. Y si iban golpeando las puertas, iba público que iba a trabajar o venía de trabajar. Y de alguna manera vos tenés que vivir algunas experiencias que capaz que no tenés ni cómo manejarlas por temor. Sí. Por cómo se paran. Yo creo que de alguna manera tenemos que generarlo. Vos decías, Pablo, una cosa... ¿Saben que me impresiona horrible esto? No sé si son conscientes que pareciera que se están trasladando animalitos sin contención, control ninguno. O sea, sí. ¿De qué estamos hablando? Claro, lo que pasa es que ahí entra... Pablo nombraba la ley de que yo la tengo represente, que habla de... La violencia en el deporte. De erradicar la violencia en el deporte, donde era...
gente con mucha experiencia de distintos ámbitos integrándola, que el fin era ese, aportar ideas. Y vos decías, antes, durante y después, básicamente el centro de la ley era eso. El antes puede ser Santiago Vázquez. Tomás un ómnibus que te lleva al estadio, va con hinchas de Peñarol 1. Un número sale para ahí. El otro es el que van los de Nacional. Nadie se le ocurriría subirse a un ómnibus que no sea tu cuadro. Y ahí tenés que empezar. El tema del alcohol cerca estuvo bueno. En los estadios no se permite vender, cierran los comercios. Pero vos tenés que empezar a manejarlo desde otro lugar. Es un tema más allá. Pero no me digas que con talleres de violencia a estos tipitos se les va a pasar. Yo sería intenso en todo. No, Robert, está muy bien intencionado, pero realmente, si conocés la mentalidad de estos tipos, claro. Por el lado de la razón... Parto de la premisa que es un elenco de herramientas, ¿no? Mira, pero mira lo que dice Pepe. El peor castigo es que no entren a la cancha. Para y mí claro, el peor castigo es que no vayan al espectáculo. Para ellos sí, pero ojo que en el barrio, la vinculación con la boca de droga... yo tengo presente un trabajo muy interesante que hizo Leonardo Mendión, un sociólogo amigo, que estuvo como 1 año y pico en la hinchada de Peñarol. Él vio una experiencia, otros años, otro momento, pero logró estudiarlo. Yo creo que nos hace falta alpargata embarrada, o sea, empezar a entender algunas realidades que se dan. Ejemplos tontos, tenés un incidente grave en el tránsito, resolvés horrible una situación. ¿Vos creés que si va a la Ámsterdam o a la Colombes cambia esa persona? ¿O en la casa es distinto? ¿O en cualquier otro lugar es distinto? Bueno, hay que empezar a trabajar, porque si no, lo contrario, nos quedamos en el debate, pero tenemos que generar un elenco de respuestas. Tenés que empezar a pensar si no hay que tener para algunos partidos una mirada mixta. Yo me acuerdo que cuando nos mandamos... ¿Qué mirada mixta? A ver. Una mirada mixta es algo que Uruguay todavía no tiene, pero que sería bueno tenerlo. Por ejemplo, especialización dentro de todas las normas y reglas que tiene el Ministerio del Interior de empresas de seguridad que estén abocadas y con formación específica en materia deportiva. Ya no solo para el fútbol, para el básquetbol también. Pero, a ver, en materia deportiva, tú mismo lo dijiste. Sí. El violento en un estadio... Seguramente sea violento en su casa, en la calle, en cualquier otro lado. ¿Para qué especialización deportiva? No, te hablo de las empresas, porque vos tenés que aprender a resolver esos conflictos para obtener las mejores medidas. Y la policía hace un dictamen, un análisis de esa situación con las reglas que ya conversamos y dice, bueno, en este estadio vamos a estar adentro o vamos a tener un equipo de respuesta en función de las necesidades. Yo me reuní con Ofi y Ofi tenía hasta drones en su momento. Bueno, ahora hay. Claro. Ahora hay un Entonces dron. vos tenés que identificar y cuando identificás tenés que resolver. Ahora, sigue siendo importante que Nacional o Peñarol tengan su tribuna. Y bueno, seguimos pensando que sí y guarda que lo vayas a tocar. ¿Cómo actúas ahí? Pero ¿y ¿por vos qué pensás no que actúan estamos en su cerca de la momento? chance de poder eliminar eso de las tribunas por Es separado? No, hoy ni ahí. Bueno, por eso yo te digo, no, hoy no, ni cerca. Tenemos que hacer la primera Dale. pausa. Ya venimos.